El día jueves va a comenzar a entregarse en el país el bono Juancito Pinto. Son 200 bolivianos. Y hay una nueva característica, es que se incorpora a quinto y sexto de secundaria en este beneficio, en este bono. Hoy está con nosotros don Juan José Quirós, el viceministro de Educación Regular. Viceministro, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, John. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, se han hecho un montón de evaluaciones, ¿no?, del bono Juancito Pinto y su impacto en el tema de la educación. La idea primaria fue darles a los chicos para que no dejen el colegio, para que se compren los zapatos o se compre material escolar, pero se aminore el tema de la deserción escolar. ¿Cuáles son los datos que se manejan después de cuántos años del bono? Bueno, en esta gestión, evidentemente, vamos por la 9ª gestión ya, o sea, el 9º año que se va a distribuir el bono Juancito Pinto. Y en ese contexto, evidentemente, el bono como tal es una medida política positiva, toda vez de que la gestión del 2005, el 2006 se empieza a distribuir el bono Juancito Pinto, la tasa de abandono, de deserción, alcanzaba aproximadamente casi al 7%, 6,7% de abandono. Estamos hablando de educación primaria, ¿no? Esto hasta la gestión 2013, con los datos estadísticos que tenemos, se logró bajar a 1,5%, ¿no? O sea, de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, ¿no?, Bolivia es uno de los países que tiene mayor acceso y permanencia en las unidades educativas de educación primaria, ¿no?, a comparación de otros países latinoamericanos del Caribe. El 99% de los estudiantes, ¿no?, el 99% de los estudiantes de educación primaria acceden a primaria, niños y niñas que están en edad escolar, y logran terminar primaria, ¿no? Entonces, este es un dato muy alentador para nuestro país, ¿no?, toda vez de que gestiones anteriores siempre estuvimos en lugares no expectables. Ahora sí estamos en un lugar bastante considerable, y en ese contexto, por ejemplo, la deserción que teníamos, la mayor deserción que existían en los departamentos fue en Pando. En Pando la tasa de deserción escolar ascendía al 9%, ¿no? En estos departamentos se bajó casi al 3%, ¿no? Considerando las condiciones, por ejemplo, que se tienen en cada uno de los departamentos de acceso, de llegar, ¿no?, a las unidades educativas, ¿no?, en estos contextos. Bueno, esto habla mucho de la responsabilidad de los padres especialmente, ¿no? Porque a un principio, ¿se acuerda lo que decían? Se decía, esta plata, ¿no?, se la va a llevar el papá, se la va a farrear, decía, van a gastar en otras cosas, gastarán en comida, gastarán en zapatos, gastarán en materiales educativos. Estas cifras de la baja de la deserción, ¿tienen una directa relación con el gasto de este bono? Bueno, de acuerdo a las estadísticas que hemos obtenido durante todas estas gestiones, hemos hecho seguimiento, ¿no?, en cierta forma tiene incidencia. ¿Por qué? Porque el bono Juancito Pinto ha sido creado como un bono, como un incentivo a que el estudiante, una vez que ingrese a la escuela, permanezca y luego logre terminar sus estudios, ¿no? O sea, por ello, por ejemplo, para entregar el bono Juancito Pinto, lo primero que se revisa es el registro, si es alumno regular de la unidad educativa. El segundo es comprobar que el niño ha estado durante toda la gestión escolar en la unidad educativa pasando clases. Entonces, estos dos prerequisitos antes de entregar el bono Juancito Pinto es revisado en cada unidad educativa por los miembros que en este caso son los pagadores de este bono, los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese sentido tenemos estos dos documentos que nos permiten evidenciar que verdaderamente los estudiantes permanecen durante toda la gestión educativa. Ok. ¿Tiene un impacto en la asistencia escolar? ¿Tiene un impacto en la pobreza de las familias este bono? Bueno, consideramos de que también, ¿no?, evidentemente, toda vez de que no solamente asiste a la escuela un solo niño de una familia, sino son 2, 3, 4 en algunos casos. Y en ese sentido, lo que generalmente sucede es que el niño, cuando recibe el bono Juancito Pinto, ya tiene predestinado estos 200 bolivianos o para comprarse vestimenta o para comprarse materiales educativos. En ese sentido, consideramos de que tiene su impacto, ¿no?,
inmediato cuando se les entrega este bono Juancito Pinto a todos los estudiantes a nivel nacional, ¿no? Y considerando de que llega a casi más de 2 millones de estudiantes. 2 millones de estudiantes. Todo el territorio boliviano. Esta, la característica de este año es que llega a quinto y sexto de secundaria. Hasta la gestión pasada hemos entregado el bono Juancito Pinto hasta el cuarto de secundaria. En esta gestión se están sumando 250,000 nuevos estudiantes del quinto y del sexto de secundaria. Y eso significa el incremento del presupuesto a 50 millones de bolivianos más que se suman, ¿no?, a lo que se entregó la gestión pasada. Viceministro, ¿alguna vez alguien sugirió hacer un bono o seguir con el Juancito Pinto, pero diferenciado para el área rural y el área de las ciudades, el área urbana? ¿Esto se ha pensado? Bueno, el bono es universal, ¿no? Sí, por ejemplo, existieron varias sugerencias de que el bono Juancito Pinto no debería de ser en efectivo, ¿no?, sino debería de ser en especies, por ejemplo, materiales educativos, libros, cuadernos, o de lo contrario en uniformes, ¿no? Esas sugerencias hubieron, pero la diversidad de la cual está constituido, por ejemplo, la población boliviana, las necesidades que tienen cada uno de los estudiantes son diversas, por tanto, ¿no?, estas ideas no han tenido resultados, ¿no? Y en ese sentido lo que se está haciendo hasta ahora es continuar con el pago del bono Juancito Pinto, consistente en 200 bolivianos para cada estudiante. Lo que sí estamos logrando universalizar a niños de primero a sexto de primaria y niños y adolescentes de primero también a sexto de secundaria en esta gestión. Viceministro, usted me dijo al comienzo de la entrevista, en la pausa comercial, que había comenzado este bono con dificultades. ¿Qué dificultades se han presentado? Bueno, en relación a la cantidad de unidades educativas identificadas, ¿no?, los datos estadísticos que se tuvieron antes del pago del bono Juancito Pinto estuvieron sobredimensionadas, las estadísticas en las unidades educativas bastante sobredimensionadas, toda vez de que el bono Juancito Pinto visibilizó, por ejemplo, que el acceso que se tenía a educación primaria, ¿no?, con los datos de la reforma educativa, ¿no?, fluctuaban entre de que el estudiante permanecía en la unidad educativa aproximadamente entre el 96% de la población en edad escolar, ¿no? Estos datos, por ejemplo, fueron bajando con el pago del bono Juancito Pinto, porque fuimos cruzando datos estadísticos, ¿no?, y el requisito de exigir la presencia física del estudiante para pagar el bono Juancito Pinto evidenció que los datos estadísticos que manejaba el Ministerio de Educación y Culturas de ese momento estaban bastante inflados. Entonces, en ese sentido, estas dificultades, por ejemplo, se fueron identificando y en muchos de los casos los datos estadísticos para el Ministerio de Educación fueron un problema en sí, porque con el bono Juancito Pinto debería de crecer la población, ¿no?, pero demostró lo contrario, bajó la población escolar, ¿no? Esto nos ha permitido ahora, por ejemplo, consolidar una base de datos que tenemos como educación, ¿no?, y trabajar en base a datos reales, concretos, que son, en este caso, contrastados con la información que maneja el INE, ¿no? Ahora sí tenemos datos ya bastante consolidados que nos permiten desarrollar y planificar políticas que verdaderamente lleguen a cada uno de los estudiantes. Viceministro, mi última pregunta. Cuando hablábamos del impacto del bono Juancito Pinto al tema de la deserción escolar, usted me decía es uno de los factores. ¿Qué otros factores hayan podido contribuir para bajar de tal manera la inasistencia escolar? Bueno, otro de los factores son la dotación de infraestructura, ¿no? Yo asistí a un evento internacional que se desarrolló en Costa Rica y allá vimos de que Bolivia avanzó muchísimo con relación, por ejemplo, al gasto público que se hace en educación. El presupuesto que fluctúa, ¿no?, de 6.000 millones subió a
más de 15.000 millones a 16.000 millones, ¿no? Estos montos que se van en relación al Producto Interno Bruto, estos montos que se han visibilizado y se visibilizan a nivel Latinoamérica y el Caribe, nos sitúa en el segundo lugar a nivel Latinoamérica, después de Cuba, ¿no? Y en ese sentido, estos gastos que el Estado está realizando en educación se traducen en nueva infraestructura, ¿no? Esto es otro de los logros que permite, por ejemplo, al niño motivar a que vaya a la escuela y permanezca en la escuela. Tenemos bellas infraestructuras educativas, ¿no? Por ejemplo, en el oriente boliviano, ¿no? A través de los módulos educativos, donde son bastante cómodos, no son aulas como tradicionalmente se construían, sino son complejos educativos que se están dando y que hace más atractiva los ambientes a la educación. O sea, hablando ya de cobertura, ¿verdad? Y de beneficios que se pueda generar. Y por otro lado, además de ello, el proceso de motivación que tienen los estudiantes para continuar estudios, toda vez de que se van generando otros incentivos para que permanezcan en la escuela y logren culminar sus estudios. Este bono que se amplía hasta secundaria y además de ello el proceso de dotación de telecentros educativos, no solamente en educación secundaria, sino también en educación primaria, ¿no? Mucho más ahora con la incorporación de estos 1000 telecentros en esta gestión, con el satélite Tupac Katari, que va paralelamente y se están instalando en centros educativos. Ojalá, ¿no? que eso, claro, eso está a futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tienen muchos nuevos incentivos para poder motivar al estudiante para continuar. Rapidito, en estos 15 segundos, no es necesario el carnet de identidad, se lo tiene que llevar, pero no es indispensable, decía así el ministro el día de hoy. ¿Qué otro documento tiene que llevar? ¿Certificado de nacimiento? Sí, en caso de que no tenga cédula de identidad, ¿no? Y en caso de que no existan estos documentos, solamente 2 testigos que testifiquen de que el estudiante es alumno regular de la unidad educativa. Muchas gracias, viceministro Juan José Quirós, por su visita. Muy buenas noches, muchísimas gracias.